Bien, en este video vamos a trabajar un poco la parte de animación de resortes y también vamos a trabajar la parte de parametrización, que son temas un poco del curso avanzado de Inventor, pero que si ustedes han trabajado hasta el momento y han practicado todo lo que se ha visto en videos anteriores, podrán estar en la capacidad de manejar estas herramientas. Entonces vamos a empezar creando un resorte. Desde aquí, desde New, nos vamos a Sistema Internacional, una pieza estándar en milímetros. Vamos a crear un boceto, un eje con tecla L desde el punto central de una longitud de 50 milímetros. Nos alejamos un poco, lo seleccionamos, lo volvemos un eje, así con center line. Voy a crear un círculo, tecla C de casa, me pongo el puntero del mouse en el punto verde y lo alejo un poquito. Lo voy a hacer de un diámetro de 3 milímetros. Bien, y le voy a dar una cota, tecla D de Daniel, de Dimension. Entonces la distancia de 15 centímetros, puede ser cualquier otra. Es un ejercicio. Entonces noten que tengo esta cota de 15, que es la que separa esta línea de eje con el centro del círculo. Bien, ahora entonces voy a crear el resorte. Le voy a Finish Sketch y le voy a dar una herramienta Coil eh, o Espira. En este caso vamos a trabajar con una espira, de la cual vamos a indicar cuántas revoluciones y cuánta altura necesitamos. En este caso yo le voy a indicar que es una altura de 150 milímetros y quiero que tenga, por ejemplo, 15 espiras. Bien, entonces le doy OK. Listo, ahí tengo mi resorte. Ahora, resulta que la idea de nuestra animación es poder tener una placa acá. Bueno, voy a poner el resorte acá. La idea es tener una placa acá, una placa acá, y hacer que esas dos placas se acerquen entre ellas comprimiendo el resorte o se alejen entre ellas estirando el resorte. Entonces, para poder llegar a eso, la idea es pegar dos placas acá y acá. O sea, que una placa, o sea, lo que vamos a hacer es una placa rectangular con un círculo en la mitad de esa placa. No sé si se lo imaginan, para que el círculo entre dentro del resorte y la placa rectangular sostenga el resorte. Bueno, ya cuando la creemos me van a entender. O bueno, creémosla de una vez eh, para que entendamos el propósito de lo que se va a hacer a continuación, después de crear la placa. Entonces, primero creemos la placa. Eh, la vamos a hacer de la siguiente manera, para de una vez hablar de parametrización. Resulta que nosotros acá dimos unas cotas, unas dimensiones. Esas dimensiones se guardan acá en f de x, esos son parámetros. Entonces noten que no sé si se recuerdan que 50 milímetros fue el que yo le di al eje sobre el cual hice la espira. Estos 3 milímetros fue el diámetro del alambre, digamos, alambre del resorte. Bueno, aquí no puedo dejar espacios, entonces debo hacer una línea al piso. Estos 15 milímetros fue como digamos un diámetro primitivo. Diámetro entonces primitivo. Yo nunca he tenido problemas con las tildes en estos software y me parece muy importante usarlas. Entonces, pues por eso las pongo. Primitivo. Este 150 va a ser la cota más importante para nosotros para efectos de la animación y se va a llamar longitud resorte. Sin espacios, entonces borro este espacio de una línea al piso. Y este va a ser el número de espiras. Bien, le doy todo. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos parámetros? Eh, Miren, esos parámetros los podemos usar en cualquier otra, o sea, cuando estemos elaborando un sketch, esos parámetros nos van a ser muy útiles. Por ejemplo, si yo fuera a crear, por ejemplo, un sketch dentro de este resorte, supongamos, que es lo que vamos a hacer ahorita, pero de una vez quiero que ustedes lo vean, y voy a hacer, digamos, entonces una línea, hago la línea y la voy a dimensionar, tecla D, ¿no? O dimension acá. Y resulta que yo quiero que esa dimensión sea igual a la longitud de todo mi resorte. Resulta que no me acuerdo de esa medida. Ah, bueno, pero yo ya la asigné en parámetros. Entonces voy acá y le digo list parameters y de una vez le digo que sea la longitud del resorte.
y noten que de una vez me pone 150, que es la que ya le había indicado antes. Esto me va a ahorrar mucho trabajo más adelante. Y si digamos yo digo, bueno, en mi empresa me doy cuenta que yo no necesito un resorte de 150 sino de 170, es muy fácil, simplemente lo cambio acá en FDX, le digo, bueno, ya no quiero 150, perdóname un momentico, cierro el boceto, y le digo acá, ya no quiero que sea 150, quiero que sea 170, y le doy Done, y de una vez, ya, no sé si notaron que se extendió el resorte y esta cota cambió. Entonces, noten que es mucho más rápido hacer eso que digamos hubiéramos hecho lo siguiente. Entonces, si puse control Z, ¿no? Para volverme a 150. Es más fácil hacer eso que si yo hubiera hecho esto. Entonces me voy al sketch de la... Ah, no, perdón, ahí no es. Es más rápido hacerlo de los parámetros que ponerse a editar la información de la, de la aspira como tal. Entonces ya no 170, ya no 150, sino 170. Es más fácil corregirlo desde aquí, desde los parámetros. Entonces ya, digamos, devolvámoslo a 150, como estaba inicialmente. Es más fácil devolverlo desde allí. Entonces, para que ustedes vean y ahorren tiempo. Listo, ahí borré ese sketch porque pues no lo necesitamos. Ahora, vamos a crear la plaquita. Entonces esa plaquita tiene que tener en la forma que les digo, un rectángulo y un círculo. Ahora, ¿con qué dimensiones? Entonces, miremos, vamos a crear este acá. Listo. Entonces vamos a empezar a crear esa pieza. Pero antes, como voy a crear esa placa en función del resorte para que encaje con el resorte, para que se arme con el resorte, esos parámetros, esas medidas, esas cotas de este resorte me sirven en mi nueva pieza. Entonces, ¿cómo exporto los parámetros de esta pieza a la otra? Es muy sencillo, simplemente me voy aquí a Manage o Administrar perdón, en Derive puedo exportar los parámetros. Es solo que estaba en modo boceto y por eso no puedo hacerlo y además no he guardado esta pieza. Entonces la voy a guardar acá como en nuestra carpeta de explicación como resorte. Bien, listo. Ya guardada esa pieza, me voy a la nueva pieza que estoy trabajando y en Manage le voy a poner Derive. Y bueno, Derive es para traer la pieza como tal. Miren, si yo le pongo Derive y le digo trae el resorte, él me trae de una vez, me trae de una vez la pieza a mi nuevo archivo de pieza. Pero yo no necesito la pieza, necesito son los parámetros de la pieza. Entonces, ¿qué hago? Le doy aquí en Parameters, Link, para que vincule los dos archivos. Entonces le voy a decir que no archivos Excel, sino solo archivos Inventor. En este caso selecciono resorte. Y le digo que quiero que me traiga todos los parámetros de la otra pieza. Entonces selecciono todos, y le doy OK. Bien, y le doy Done. Luego, una vez he hecho eso, ya puedo yo proceder a crear mi pieza. Entonces vamos a crear el rectángulo inicial. Entonces lo hice con rectángulo que parte desde un punto central. Entonces rectángulo 3 point center puede ser, o no, 2 point center. Entonces selecciono el centro y resulta, bueno, va a crear así nomás el rectángulo. Ahora le digo, quiero que esta medida mida cuánto. Noten que, ¿se acuerdan la medida de 15 milímetros? Esa era, era como ese radio que era la cota que había desde el eje hasta el círculo, hasta el centro del círculo, era de 15. Entonces esa cota pues me puede ayudar a dimensionar mi resorte. Entonces yo simplemente le voy a decir que sea ese diámetro primitivo multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque ese diámetro primitivo, recuerden ustedes, se los voy a mostrar aquí otra vez, era esta distancia de 15, ¿sí? Entonces quiere decir que esta distancia de acá, bueno, noten que ese diámetro es de 33, ¿cierto? Ese diámetro es de 33 y nosotros el que le estamos dando a la placa, bueno, no es un diámetro sino la medida que le estamos dando a la placa, es que no sé si me entienden cómo encaja, pero es de 30, entonces quedaría más pequeñito que la propia caja, que el propio resorte. Entonces no por 3, démosle por 3, no por 2 sino por 3.
entonces ya nos quedaría de 45, que es un poco más grande, y hagamos lo mismo con esto, de tal manera que nos quede un cuadrado. Entonces, these parameters, de pronto más adelante ya me entienden, si alguno está perdido, tranquilo, ya más adelante va a entender. Démosle diámetro primitivo por 3, igual, nos quedó un cuadrado, un cuadrado exacto. Ahora vamos a hacer el círculo, entonces el círculo, ¿cómo lo vamos a hacer? Miremos otra vez nuestra pieza original, estamos trabajando en función del resorte. Entonces, necesitamos que haya un círculo que entre, un cilindro que entre dentro de este resorte, ¿sí? Entonces tiene que ser de un diámetro igual al diámetro interior de este resorte, es decir, a este diámetro de acá, a este interior. ¿De cuánto es ese diámetro interior? Bueno, pues será 15 menos 1.5. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que esta cota dice 15 y esta es 3, entonces 3 es el diámetro de este círculo, 1.5 será el radio, de tal manera que la cota que está de aquí a aquí, bueno, no me la muestra, será 15 menos 1.5, que es la mitad, ¿sí? Entonces, ¿quién es 15? 15 es el que yo llamé diámetro primitivo en mis parámetros, ¿sí? Entonces me devuelvo acá y le voy a dar un círculo, tecla C de casa, un círculo, le doy clic y para dimensionarlo, le doy acá list parameters y le doy diámetro primitivo menos 1.5. Bien, entonces ya me quedaría ahí el diámetro primitivo. Ah, bueno, pero recuerden que ahí cometí un error. En realidad no es un diámetro primitivo, sino es un radio primitivo. Entonces sería esto, entre paréntesis. Sé que probablemente alguno esté perdido, pero ya me va a entender cuando encajemos las dos piezas. En realidad no es un diámetro, sino es un radio, porque solamente es la mitad. No sé si me entienden, porque yo dije que esta medida de 15 era un diámetro, y no, en realidad es un radio. Ahí sí cometí un error. Entonces por eso el que llamé erróneamente diámetro lo multipliqué por 2 para corregir ese error y que me quedara como realmente un diámetro. Entonces vean que ya está ahí corregido. Bien, vamos a... uy, bueno, aquí cometimos otro error y fue que hicimos dos bocetos al mismo tiempo y deberíamos en realidad haber hecho uno por aparte, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo así. 10 acá, o sea, extruimos 10 y vamos a luego extruir este, tecla E, sacamos este al otro lado, pero ya no 10 sino 20 y corregido el error, ahí está. Y dentro de esta placa, dentro de este cilindro va a entrar dentro del resorte y la placa lo va a comprimir, ¿sí? Ahora, vamos a crear el insumo que necesitamos para la animación, que es un plano. Entonces vamos a crear un plano desde acá. Perdón, lo voy a alar desde acá. ¿Y cuánto lo alo? Es una distancia igual a la longitud del resorte. Vean que ahí solito está el parámetro, longitud resorte. O bueno, si acá ustedes ponen list parameters y le dan longitud resorte. Y vean que ahí está la pieza con el plano. Bien, así la guardan, tal cual. Entonces la guardan, le dan save as, placa. Bien, save. ¿Ya estuvo? Ok. Ahora, vamos a ensamblar la placa y el resorte. Entonces vamos a un archivo de ensamble, new, standard, varios cubitos, place, ubicamos el resorte y si me entendieron bien la idea necesitamos dos placas. Una placa acá y otra placa acá. Bueno, ya las ubicamos bien. Recuerden las restricciones que hablamos en el video sobre ensamble. Entonces vamos a restringir el eje de este cilindro con el eje del resorte. ¿Cómo ubico el eje del resorte? Entonces me voy acá a resorte, origin, y los ejes por default que tiene los utilizo. Bien, ahora noten una cosa, noten que este resorte no está plano como para que yo lo pueda restringir con esta placa. Es decir, yo no puedo crear una restricción de clase de casa de constraint entre esta superficie cilíndrica y esta superficie plana. No lo puedo hacer. Entonces tengo que aplanar esta superficie o cortar
ese resorte para poderlo hacer. Continuamos en el siguiente video.